Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Membrana. Aquí está Pachi. Hola, hola, aquí está José también. Hoy vamos a hablar sobre el escepticismo. El escepticismo radical. Sí, estoy explorando un curso en Coursera. El curso se llama Escepticismo. El curso es de la Universidad de California en Irvine. El profesor se llama Duncan Pritchard. Él es como un profesor invitado de la Universidad de Edinburgh. Es un curso muy introductorio de filosofía. Esto es lo que llaman epistemología, que es como la parte de la filosofía que estudia el conocimiento. Que es Eso es lo que conocer. significa epistemología, ¿verdad? Sí, creo que sí. Es como el estudio del conocimiento, de qué significa saber algo o no saberlo. Ok, bueno, vamos al grano. ¿Qué es el escepticismo? El escepticismo es una manera fancy de decir duda, ¿no? Cuando usted duda de algo, usted está siendo escéptico de la cosa, ¿no? Depende de lo que usted le llame conocer o no, que interprete usted como saber algo o no, entonces también está relacionado con lo que es dudar de algo o no. Entonces, simplemente son dos conceptos que van de la mano, ¿no? La materia, digamos, el contenido del curso es como, yo diría, es como muy fundamental y ahí yace su dificultad, digamos. Es como estar pensando 1 más 1 es 2 todo el tiempo y entonces 2 más 1 es 3 y 3 más 3 es 6, pero son cosas que son tan fundamentales que son muy fáciles de olvidar y es muy fácil de enredarse. Pero sí, ellos lo hacen de manera muy, muy detallada. Me parece que en alguna medida es una reacción, tiene un poco la intención de hablar sobre la desconfianza que pueda existir sobre la ciencia o las cuestiones relacionadas con fake news, teorías de conspiración, ese tipo de cosas, qué sé yo, el movimiento antivacunas, como que son formas de escepticismo, que son esta desconfianza en la ciencia o desconfianza en el status quo, que tienen este tipo de consecuencias o que pueden ser problemáticas, ¿no? Para el colectivo, ¿no? Entonces me parece que el curso tiene un poco esa componente así, es en alguna manera un comentario muy intelectualoso sobre eso, ¿no? Como tener un escepticismo sano, de alguna manera. Correcto. Y ese es el primer concepto que él comenta, el escepticismo saludable. ¿Qué es el escepticismo normal? Cuando, qué sé yo, cuando alguien le trata de vender algo a uno quiere saber qué es el precio correcto. O qué sé yo, cualquier pregunta que uno tenga sobre algo, él también le llama escepticismo local. Cuando a uno le dicen esta vacuna es saludable, entonces uno quiere saber más, quiere saber, por ejemplo, cómo averiguaría uno si le dicen el Orinoco es un río que está en Venezuela, ¿verdad? Así es. ¿Cómo hace uno para saber si eso es cierto, digamos? ¿Qué le viene a la mente a usted? ¿Cómo hace uno para confirmar que el Orinoco está en Me Venezuela? meto en Wikipedia y lo confirmo. Correcto. Claro, obviamente ahí vendría como, pero ¿puedo confiar en Wikipedia? Correcto. Esa es la siguiente pregunta. Exacto. ¿Cómo se dice? ¿Qué bases tiene uno? ¿Qué fundamentos tiene uno para confiar en Wikipedia? Esa sería la pregunta. Pero entonces por ahí va la cosa, ¿no? Ese es el tipo de razonamientos o el tipo de ejercicios que tiene que uno hacer a la hora de ser escéptico, ¿no? Claro, pero también como eso, como parar en algún momento, porque es como, uno puede decir, no, Wikipedia no, entonces caen páginas que dicen, nosotros sí tenemos la verdad, así como super teoría de conspiración, Ajá. y puede terminar creyendo cosas que claramente son mentiras. Si han escuchado esta cosa que la gente llama que estamos en una época de la posverdad. Así es. Yo no entiendo qué quieren decir con eso, pero ellos argumentan en el curso, bueno, y a mí me parece un poco, me asusta, porque, claro, uno el conocimiento o las personas que nos interesan estas cosas como aprender o el conocimiento o esas cosas así, tal vez es que tenemos nos da ansiedad no saber cosas, entonces necesitamos como tener bases en algo, ¿no? Como el conocimiento nos da cierta tranquilidad a las ansiedades que uno tiene, ¿no? Entonces uno quiere sentirse tranquilo sabiendo que algo existe, que hay alguna cosa donde amarrarse o donde agarrarse. Sí, que uno puede confiar en Wikipedia. Por ejemplo, sí. O en los científicos o en los profesionales o quien sea. Entonces sí, esto es lo que él llama el otro escepticismo, que es el escepticismo radical, que es un escepticismo que duda todo. Entonces, duda... Que son los que creen que la Tierra es plana, o sea... Sí, por ejemplo, pero lo que pasa es que el escepticismo radical tiene un origen que también es filosófico, es una hipótesis, que es la hipótesis del escepticismo radical. Okay. Otra de las cosas que él comenta, que me parece que también hace falta mencionar, este tipo de escepticismo
¿Cuál? más radical, Ah, el radical, como ok. más global, no, Ajá. no es localizado, sino Ok. sobre todo, Ok. suele, no me queda claro exactamente cuál es la relación, pero suele relacionarse con un tipo de narrativa más relativista, con un tipo de narrativa más subjetivo. Es este relativismo de la verdad que es como decir como que su opinión es tan correcta como la mía, como que las dos cosas que es este tipo de narrativa que puede parecer muy liberadora y como respetar opiniones contrarias, pero en realidad no es respetuoso de las opiniones contrarias, porque si yo digo que es tan cierto lo que usted diga, aunque sea contrario a lo que yo diga, no es en realidad respetuoso, porque lo que usted está diciendo, usted creía que era verdad, y yo le estoy diciendo que las dos son verdad. Claro, Entonces es un premio de consolación un poco más bien irrespetuoso y es deshonesto intelectualmente, ¿no? sí, de hecho, eso me recuerda a un par de cosas que vi en internet hace tiempo. Hubo una época que empezó a circular mucho una imagen de dos personas que ven un 6 o un 9 pintado en el piso. Ujú, Entonces, el que lo ve con el gordito hacia abajo dice, esto es un 6, y el otro dice, esto es un 9. ujú. Y entonces mucha gente empezó a decir, vean, vean, que sí es posible la comunicación, la tolerancia, no sé qué. Es Ajá. exactamente eso. Y luego, un tiempo después, vi como otro post de otra persona que decía, esta imagen demuestra algo así como el problema que hay actualmente que la gente no cree en la ciencia. Ujú. Porque eso alguien lo escribió como un 6 o como un 9. Correcto. No era ambos. Y creo que justamente eso que tú estás mencionando, Es que ese relativismo sobre las convicciones o sobre los hechos, ¿no? claro, que sobre los hechos, que pareciera que es lo más problemático. Ujú. Pero Es problemático, sobre todo hay que ponerlo en algún contexto para ver por qué es problemático. Y un ejemplo que dan ellos en el curso, que es buenísimo, o sea, ellos dicen la verdad importa, pero ¿cuándo es que la verdad importa? Y bueno, una manera muy fácil de darse cuenta que la verdad importa es poner la verdad en una situación personal. ¿Qué tal que alguien diga que usted cometió un delito? ujú, Que usted debería ir a la cárcel por un delito. ujú. O, por ejemplo, las verdades relacionadas con nuestra siguiente operación gástrica o algo así. Me explico que nos van a hacer una operación en el quirófano y el doctor dice, bueno, las dos cosas son verdaderas, es que es cuestión de opinión. Tanto como usted dice que no se ocupa operar, como yo digo que se ocupa operar, las dos cosas son ciertas, porque hay que respetar las opiniones de los demás. Pero entonces siempre está mal. Este relativismo así de aceptar. No es que esté mal, la pregunta es que si está incorrecto y que si llega a conclusiones incorrectas o perjudiciales. Esa sería la pregunta. O sea, mal bueno, para ajustar un poco, para especificar un poco cuál sería el problema, ¿no? Estaría mal en caso de que esté mal, en caso de que esté incorrecto, ¿no? Porque puede ser que haya cuestiones de perspectiva, por supuesto. Por ejemplo, qué sé yo, si a usted le gusta o no el azúcar, o si a usted le gusta o no una película o un tipo de humor. Esas cuestiones, claro, esas cosas tienen explicación y se podría entrar a los detalles de por qué algo es gracioso para alguien y para alguien no, y se podría detallar. Pero igual al final son como cuestión de gusto. Claro, hay alguien, o sea, no hay una manera objetiva de decir eso es gracioso o no es gracioso. Eso depende de cada quien. Es más subjetivo, pero hay cuestiones que sí tienen como, o sea, la verdad objetiva sí existe, por ejemplo, en una operación o si alguien es culpable de algo, ¿no? Claro, lo malo es que hay veces que la gente cree que tiene la verdad objetiva y no la tiene en realidad. Es decir, por ejemplo, típica cosa, ¿no? De economía. Los de derecha piensan que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible y no deberían haber casi impuestos, y los de izquierda piensan que el Estado tiene que Ujú. suplir varias necesidades. Ok, En este momento yo siento que ninguno de los dos tiene una verdad objetiva, porque no es como una ciencia tan cierta. lo que pasa con eso es que, ok, las posiciones que hay o el escrutinio intelectual que ha habido hasta el momento sobre cuestiones económicas, Ujú, parece ser que no se logra tener razón, la gente no ha dado con la verdad, exacto. pero no quiere decir que no exista, no quiere decir que sea una verdad subjetiva como el gusto al helado o el gusto por la pizza. Claro. Ok. Lo malo es hasta que lleguemos a esa verdad, ¿no? Sí, pero con eso hay que vivir. O sea, hay una cuestión que ellos detallan sobre el concepto de conocimiento. Bueno, empiezan a detallar el conocimiento, el concepto de conocimiento. Y el conocimiento requiere que, para usted saber algo, requiere que usted crea en algo cierto. Saber significa creer algo cierto.
Si usted sabe algo, quiere decir que usted cree ese algo y además ese algo es cierto. O sea, yo sé que la Tierra es redonda. Y además resulta que eso es cierto, entonces usted sabe que la Tierra es redonda. Entonces, por ejemplo, la gente que cree que la Tierra es plana no sabe. No sabe eso porque No es resulta cierto. que la Tierra no es plana, entonces si usted sabe algo que no es cierto, entonces no lo sabe. Pero Nada más no- cree algo falso, es muy básico, ¿no? Ok, pero entonces va a haber veces que uno cree que sabe, pero no sabe. Correcto. Ok. Ujú. Ahora, hay dos situaciones elementos, mejor dicho, que se utilizan en el concepto de conocimiento como estándar para establecer qué significa saber algo. Ok. Que es como el estándar como para que todo el mundo esté de acuerdo qué significa saber, ¿no? Y hay dos ítems que no requiere una proposición para ser catalogada como conocimiento. Y estos son el que usted está mencionando, la falibilidad, vulnerabilidad a fallo. Y la otra es la certeza. Por ejemplo, con la certeza, eso es un poco confuso, sí, pero simplemente el consenso que hay sobre el concepto de conocimiento, ¿no? Ya va. Dale. Ok, entonces sería, para que tú sepas de algo, primero tiene que ser cierto, Usted tiene que creer en eso, tienes que creer en eso, tiene que ser cierto. tiene que ser cierto, y estos dos son otros elementos de eso mismo, la falabilidad. La falibilidad y la certeza son cosas que no requieren el conocimiento. Ah, no hace falta. No hace falta. Exacto, la gente creería que hace falta, pero no hace falta. No, correcto. Por ejemplo, es un conocimiento, qué sé yo, la teoría de la relatividad o la teoría de la evolución. O Que no tenemos certeza. Correcto. ¿Y qué es lo que significa falabilidad? La falibilidad es más como, tiene relación con la parte de la percepción. Por ejemplo, los sentidos son falibles, ¿no? Tienen problemas, es fácil, bueno, existen, por ejemplo, algo que ya hemos comentado en el podcast varias veces, que son los biases cognitivos, los prejuicios cognitivos, no sé cómo se traduce bias. Prejuicios, sí. Sí, los prejuicios cognitivos y qué sé yo, las ilusiones ópticas, por ejemplo, una ilusión óptica muy fácil de recordar es meter un lápiz en un vaso. La refracción de la luz hace que el lápiz parece que está torcido, pero eso es simplemente, bueno, una interpretación que el cerebro hace de lo que ve. Y bueno, y además de que la luz cambia de dirección, eso es lo que pasa. Entonces pareciera que el lápiz está torcido, pero no está torcido. Lo que está pasando es que cambia el medio, ¿no? Por donde pasa la luz. El medio antes era aire y después agua. Entonces cambia de dirección. Entonces, para uno saber algo, no hace falta que sea... Que no haya, que sea infalible. Porque si sus sentidos son falibles, no quiere decir que todo lo que usted sabe por medio de sus sentidos es falso, sino que puede fallar. Eso es todo. Es que hay capacidad de fallo. Un ejemplo muy bueno para eso es la ciencia. La ciencia, año tras año, década tras década, ha mostrado que es falible. Un ejemplo muy común es la ciencia de la salud o la ciencia de la nutrición. Y por eso a cada rato se nota que se está actualizando y pareciera como que la ciencia está fallando y que el método científico no está fallando y que la comunidad científica siempre nos da información falsa. Y eso no es lo que está pasando. Es simplemente que el método falla. Eso es todo. Y ha fallado y cada vez se ha mejorado más y se han obtenido verdades más aproximadas a la verdad. Digamos, conocimiento más aproximado a la verdad. Exacto. Entonces lo que significa es que no es que no se sabía antes. También se sabía. Pero era más impreciso y tenía equivocaciones. Por ejemplo, esta cosa que se descubrió hace poco que hubo un escrutinio científico sobre artículos en psicología, descubrieron que solo 40% de los artículos en psicología que hicieron escrutinio eran reproducibles. Entonces, simplemente esto lo que muestra, claro, y lo que pasa es que la psicología es súper difícil, no es como la física, que es como mate súper exacta y cosas así, sino que además de que tiene un montón de variables más difíciles de controlar, son un montón de cosas mezcladas. Entonces, este tipo de cosas, estos fallos pasan en la ciencia. No quiere decir que lo que ha producido la ciencia hasta ahora no sea conocimiento. Claro que es conocimiento, nada más que está relacionado con un porcentaje de fallo. Sí, como, qué sé yo, que ahora Plutón ya no es planeta, entonces no es eso. Bueno, lo que pasa es que planeta, simplemente, claro. Cambiaron que era la definición de planeta. ¿No? Porque consideran que ahorita es más acertado
a la verdad la definición que están poniendo ahorita de planeta. Exacto. Es que si le llamaran planeta a Plutón, muchos otros planetas, entre comillas, serían planetas Exacto, también. entonces como que no es que antes no se sabía, simplemente porque ahora hicieron ese cambio, Ajá. no es que podemos decir, la ciencia no sirve. No, es que es un proceso de mejora continua. Exacto. Okay. Eso es. Ok. Y lo mismo con todos los errores de, qué sé yo, de salud. En salud es muy fácil porque en salud, saber sobre salud es muy difícil porque hay un montón de variables dentro del cuerpo y usted no sabe qué fue lo que afectó. Si fue el cigarro, o fue la hipertensión, o fue la grasa, o fue el azúcar, nadie sabe. O sea, lo que hicieron fue medir algunas cosas y ahí van, poco a poco, midiendo más y más y más y averiguando cada vez más y más con métodos más sofisticados cada vez. Entonces lo que me parece es que esta definición de saber está muy relacionada con el método científico. Bueno, es que el método científico es esta institución que utiliza la duda y el saber como el pan de cada día. Eso es justo lo que hacen. Están tratando, y es este escepticismo local. Exacto, pero entonces el método científico y este concepto de saber como que permiten esta duda. O sea, que la existencia de la duda no implica que uno no sepa. Más bien la duda es fundamental al proceso. Eso es justo Para lo el que método es. científico sí. Ujú. Para el conocimiento, lo que es saber, bueno, no, quizás no es fundamental, pero lo permite, ¿no? Bueno, pero también, por ejemplo, el ejemplo que estábamos diciendo de el río de Venezuela, ¿no? Ajá. Es igual, no estamos utilizando el método científico. No. Simplemente y quien descubrió que ese río o quien documentó que ese río está en Venezuela, no utilizó un método científico, digamos, no hicieron hipótesis de experimentación Ajá. y todo lo demás, ¿no? Sino que simplemente vieron el río, sabían que la gente local le llamaba así, sabían que quién sabe cuál conquistador le llamó así, y lo anotaron, y la gente, o sea, y hay un consenso, hay una red de conocimiento que va y viene, y uno confía en, qué sé yo, en la enciclopedia que consulta, ¿no? Ujú. Claro. Por ejemplo, usted sabe que su bicicleta está allá, ¿no? Espero. Usted sabe que sí. No tengo certeza. No tiene certeza, pero igual lo sabe. Ujú. En alguna Me sorprendería si no estuviese, digamos. Exacto. Es porque usted sabe. O sea, que está parqueada ahí en un estacionamiento. Exacto. Usted sabía que su visa estaba en el estacionamiento hace unos días. Sí. Usted ahora asume que todavía está ahí. Porque Asumo. no tiene buenas razones para creer que la bicicleta ya no está ahí. Sí, no tengo evidencia de que no está. Exacto. Entonces, esas buenas razones es el segundo requerimiento del conocimiento. El conocimiento requiere dos cosas. No requiere ni infalibilidad ni credulidad, pero requiere dos cosas. Una creencia cierta y un buen método, una buena base para saber eso, ¿no? Una creencia verdadera Ajá. y un método o una base para creer que eso sea cierto. O sea, ¿de verdad se puede considerar que yo en este momento sé que mi bicicleta está ahí cuando hace 3 días no la veo? Claro, pero porque usted tiene buenas bases para creer que está ahí. Usted Oye, podría pero- empezar a describirlas, ¿no? ¿Cuáles son las bases para creer que su bicicleta Bueno, está ahí? que yo la dejé ahí, que el guarda no me ha dicho que se la robaron. Ninguno de los guardas le ha dicho que se Ningún lo roban, porque guarda. aquí rotan los guardas, ¿no? Exacto, ya, básicamente eso es todo. Esas son todas mis creencias. Sí, y otras más, supongo. Que se Bueno, pueden que es estudiar más o menos seguro aquí, Ujú. pero a mí me parece que yo en verdad no sé que mi bicicleta No está ahí. tiene certeza, pero sí tiene conocimiento sobre dónde podría estar su bicicleta ahorita. Sí, más conocimiento tengo. Más conocimiento que otro. Exacto, es una cuestión de grado. Ok, Usted tiene más razones para creer que su bicicleta está ahí que para creer que está en otro lado. Usted tiene una buena cantidad de razones para creer que su bicicleta está ahí. Y estas razones es lo que llaman razones epistémicas, y de ahí viene, episteme es una cuestión, creo que en griego, eso es saber, ¿no? Y las razones epistémicas son las razones que usted utiliza para creer algo. Por ejemplo, una razón epistémica para creer que el río Orinoco está en Venezuela es que lo dice Wikipedia. Además de que otra razón epistémica es que una es que lo dice Wikipedia, otra es que yo confío en Wikipedia. ¿Por qué? Porque Wikipedia es una cuestión, es una institución que está ahí, que la conoce todo el mundo, que tiene prestigio, que está bajo el escrutinio de todo el mundo, y ahí sería muy difícil que todo Wikipedia
fuera una mentira o que todo lo que dice Wikipedia sea una mentira. Y además de que yo he consultado Wikipedia durante toda mi vida y bajo mi experiencia he notado que mucho de lo que dice Wikipedia es cierto. Y sobre todo para algo tan básico como que el río Orinoco está en Venezuela. Correcto. O sea, ok, por ejemplo, cuestiones de geografía, que es muy viejo, el río ha estado ahí por años. Bueno, no años, miles de años o no sé cuántos. ¿Quién sabe? Sí. Tal vez millones de años, no sé cuánto. Pero es una cuestión así, que uno tiene buenas razones para creer que el río Orinoco está ahí. Sin haberlo visto, yo no tengo idea cómo se ve el río Orinoco, no ha ido, nada. Nada más sé que está ahí. Ujú. Gracias a que tengo razones epistémicas para creer que está ahí, ¿no? Ok. Entonces eso es conocimiento. Saber que el río Orinoco... Yo no creo que el río Orinoco está en Venezuela, sino lo sé, ¿verdad? Ok. Pero podría Y haber no- y gente no lo que vi, cree que nada más lo sabe sé. y no sabe. ¿Cómo? Podría haber gente que cree que sabe y no sabe. Correcto, sí. Sí, porque si uno cree que está en Colombia. Bueno, hay dos ejemplos de eso. Gente que cree que sabe y no sabe. Uno, cuando la creencia no es cierta. Exacto. Por ejemplo, cuando la gente creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Exacto. Ah, no es así. Eso no es cierto. O que la Tierra es plana, ¿no? Pero también está cuando usted no tiene buenas razones epistémicas. Esa es la diferencia entre ser un crédulo y ser un escéptico, ¿no? Porque también alguien que cree todo lo que le dicen, el ejemplo que estaba comenzando ahorita en la semana es Jimmy Dwight. Dwight le cree todo lo que dice Jim. En The Office. En The Office, sí. Eso es un ejemplo de alguien crédulo, ¿no? Puede ser que Jim a veces le diga cosas ciertas a Dwight, porque Jim lo que hace es decirle bromas todo el tiempo a Dwight, le dice que, qué sé yo, cosas súper exageradas, solo para joderlo, ¿verdad? Le dice una cosa, entonces para que se ponga una ropa rara, o le dice que él es un clon, o que él es un robot, o que él es psíquico, y Dwight siempre le cree, ¿no? Y entonces es gracioso para la audiencia, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si un día Jim pasaron los 10 temporadas de The Office y Jim siente aprecio por Dwight? ¿Qué pasa si Jim le dice a Dwight que lo quiere mucho? Eso es probablemente cierto. Pero Dwight igual le cree, porque le cree todo a Jim. Pero entonces, uno... pero como Dwight le cree todo a Jim y no se basa no tiene buenas razones epistémicas para creerle, eso no es conocimiento. ¿Cuál cosa? ¿Lo de que lo quiere o todo? Bueno, por ejemplo que lo quiere, pero digamos que un día le dijo que algo que era verdad, como que había unicornios en el garaje, en el warehouse. Ajá. Y sí era cierto, pero como Dwight siempre le cree a Jim sin buscar razones epistémicas suficientes, eso no es conocimiento. Entonces tengo dos comentarios. El primero es que pareciera que uno no puede saber si sabe. Es como un tercer objetivo que puede saber si tú sabes o no. Porque Dwight cree que sabe. Cada vez que él cree que es verdad. O sea, él cree que sabe. El problema de eso es que él no está utilizando ningún método para saber, sino simplemente le cree de buenas a primeras a lo que le dice Jim, y ese es el problema. Claro, pero es que para él pudiera ser una razón de conocimiento epistémica. El testimonio de Jim. Exacto. Bueno, lo que pasa es que habría que agregar que Dwight termina dándose cuenta que Jim le está bromeando, porque esa es parte del chiste, que es una broma de Jim. Entonces uno se da cuenta, Dwight se da cuenta, y sin embargo, él es tan crédulo que en el siguiente capítulo le vuelve a creer. Okay. Entonces no tiene, bueno, el punto era que no tenía suficientes razones epistémicas. Claro, para exacto, creer. pero eso, yo siento que eso es algo que la persona sí misma no se da cuenta. O sea, uno no se da cuenta cuando lo están engañando. Se da cuenta después, pero no en el momento. Bueno, ahí lo que pasa es que simplemente es que algunos testimonios no son buenas razones epistémicas. Exacto, por eso ejemplo, digo que el es que testimonio de Dwight... Wikipedia es una Ajá. mejor razón epistémica que Jim. Ajá, pero lo que digo es que mi punto es que uno nunca va a saber si sabe, porque el conocimiento que tiene es muy subjetivo, ¿no? Si yo te creo lo que tú me dices, yo no sé si es cierto lo que tú me estás diciendo. Pero diciendo qué. ¿De qué estamos hablando? Es que esa es la cuestión. Hay que hablar de manera localizada y eso Okay. es el buen escepticismo. Bueno, tú ¿no? me dices, la ambulancia que pasó llevaba a un paciente terminal de Si yo coronavirus. digo eso. Sí. Pero es que, ¿y a usted le parece que esos son buenas razones epistémicas para creerme? Si tú me lo dices, sí. Que yo se lo diga en este momento, ¿cómo voy a yo saber eso? No sé, pero... Ahí se cae O sea, quizás necesito un mejor ejemplo. Simplemente mi punto es este.
que uno nunca va a saber si sabe o no. ¿Por qué? Porque si uno cree que sabe algo, uno cree que eso que sabe es cierto, por ejemplo. Y una de las bases es que sea cierto. Pero entonces lo que hay que revisar son las razones epistémicas del caso en específico para ver si usted tiene buenas bases o no. Eso es lo que tiene que revisar. De hecho, el buen escéptico lo que ataca no es si algo es verdad o no. Sino cuáles son las bases. ¿Cuáles son? Lo que siempre se pregunta es ¿cómo sabe? Ok, entonces... ¿Cuáles son las bases epistémicas lo que uno debería hacer es un buen escéptico. Bueno, si le interesa, pero sí es saludable que la gente sea un buen escéptico, ¿no? Como, en vez de decir, eso no es verdad, si alguien le dice a usted que cree en que Dios vive en un volcán, usted lo que debe preguntar, un buen filósofo o alguien interesado en este tema, no debería decirle, no, eso no es cierto. No, porque usted no puede saber si en serio hay un Dios en el volcán o no. Lo que puede preguntarle es, ¿cómo sabe él que ese Dios está en el volcán? Y investigar y escudriñar las razones epistémicas para creer que hay un Dios dentro del volcán, ¿no? Y eso es todo lo que un filósofo puede hacer, preguntar sobre las razones epistémicas. Ellos contrastan también las razones epistémicas con las razones prudenciales. ¿Qué es esto de razones prudenciales? Una razón prudencial para creer en algo es que sea conveniente para usted creer en eso, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy común es esta discusión sobre si existe el libre albedrío o no. Uh-huh. Existen estudios clínicos que se han dado cuenta que es más conveniente para la gente creer que el libre albedrío existe, ¿no? Uh-huh. Hace a la gente más proactiva, hace a la gente un poco más responsable, además de que no le sirve de excusa a la gente creer que el libre albedrío no existe, ¿no? Uh-huh. Pero eso no quiere decir que exista. No quiere decir que haya razones epistémicas suficientes para creer que el libre albedrío existe. Exacto, lo importante es no confundir estas razones de conveniencia con las razones epistémicas. Simplemente cuando algo conviene creer en eso, uh-huh. o sea, por ejemplo, conviene creer en el dinero, uh-huh. que el dinero existe, pero no quiere decir que exista. Simplemente es conveniente para todos la figura imaginaria del dinero, ¿no? Uh-huh. Okay. Eso es otro ejemplo. Okay. Porque René Descartes, él hizo un libro que se llama Meditaciones, creo que es ese, donde él comienza con un escepticismo radical. Y él habla de un mago o un demonio, sí. que le hace creer a uno que todo lo que le hace creer a uno que está viviendo lo que uno está viviendo, ¿no? Pero en realidad todo es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces las condiciones que tiene eso es que la realidad verdadera, que es otra, que no es esta que uno está viviendo, es indistinguible de esta. Porque claro. Uno lo que percibe es esta vida, ¿no? Sí. Pero esta vida es falsa y la verdadera es la otra, la del mago, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay muchos otros ejemplos de ese escepticismo radical. O sea, lo que hace Descartes es un escepticismo radical. Claro. Claro, ok. Claro, y él saca algunas conclusiones, que por ejemplo esta de cogito ergo sum, que es pienso, por lo tanto existo. Sí. O sea, él concluye con eso de que por lo menos sabe una cosa, que sí, está que pensando en el asunto, entonces por lo menos él existe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y él incluso después llega a concluye que Dios existe o algo así. Ajá, como que Dios es bueno. Bueno, no me acuerdo cómo es el razonamiento, pero que si Dios es bueno, entonces él no va a permitir que eso sea así, entonces, o algo así. Es un uh-huh. razonamiento un poco tramposo ahí que hizo René. Sí. Pero bueno, no es el único ejemplo de escepticismo radical, ¿o qué? Exacto. Es más o menos bastante sentido común el escepticismo radical. Algo que hace creer eso es el hecho de que es bastante común, por ejemplo, en Hollywood. Hay varias películas que tienen propuestas basadas en escepticismo radical. Inception, Matrix es otra que es un buen ejemplo de escepticismo radical. Por ejemplo, The Truman Show, donde el personaje asume que la realidad que él ve, que percibe, es cierta, pero después se da cuenta que nada de lo que percibe es cierto, sino que hay otra realidad. Sí, pero más bien él no era un escéptico radical. O sea, él estaba ahí. No, la película es la que es escepticista radical. Sí, porque la película, el ejemplo más fácil es Matrix, porque son máquinas uh-huh. que están creando una realidad virtual, que uh-huh. es la Matrix, donde vivimos los humanos y donde vive el protagonista, al principio de la película por lo menos. El protagonista vive inmerso en esta realidad creada por estos seres que son como unas máquinas que controlan a la humanidad, ¿no?
Entonces, el escepticismo radical se suele comentar en cursos de filosofía y así, en este también, como se imagina como un cerebro en una tina, un cerebro en un frasco, digamos, donde un científico puso todo el cableado alrededor del cerebro y todas las condiciones científicas para que ese cerebro crea que está percibiendo esta vida que usted está viviendo, ¿no? Pero no entiendo por qué eso se llama escepticismo radical. Porque está dudando de todo. Está dudando de cada una o de sea, todas las exacto, cosas. asumir que esa es una posibilidad te hace dudar de todo. O sea, asumir de que exista el demonio malo de Descartes o que estamos en una simulación como de Matrix, Ujú. te hace dudar de todo. Correcto. Es eso. Sí, exacto. Ok. No es te hace, sino que, ok, entonces voy a desarrollar lo que sigue. El escepticismo radical tiene tres proposiciones principales. Una es que es imposible descartar que una proposición radical o una hipótesis radical es falsa. Es imposible decir que no estamos en la Matrix. Imposible. O es imposible decir que no estamos en una simulación o que estamos dentro de un sueño. Ujú. Es imposible decir que no es así. ¿O cuál es la otra? Bueno, probablemente es The Truman Show. Digamos que esto fuera un show súper elaborado. Tan elaborado que nos hace creer que estamos en esta realidad. Es imposible decir que no. Ujú. Que es imposible negar esa hipótesis, ¿no? Hay otra posición que compone el escepticismo radical y es el principio de cierre, que le llaman en filosofía. Un principio de cierre es cuando hay dos proposiciones que son ciertas porque una hace que la otra sea cierta. Ok, Por ejemplo, tiene que ser algo bien fácil como el país más poblado del mundo es China. Entonces India no es el país más poblado del mundo. Entonces esos dos son proposiciones que las dos tienen que ser ciertas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Entonces el principio de cierre dice que si es cierto que no puedo negar que no existe, que la hipótesis radical no es cierta, Ajá, que estamos en The Matrix, por ejemplo. entonces no es cierto que o sea, las asunciones de la vida cotidiana no pueden ser ciertas. Porque la otra proposición que compone esto es el conocimiento cotidiano, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una camisa puesta. Sí, pero espérate, retrocede más. Es decir, Ok. o sea, son tres. Son el conocimiento cotidiano, Ujú. que no se puede negar la hipótesis radical, y la otra es el principio de cierre, ¿no? Ok, entonces hagamos el ejemplo de... La camiseta. No puedo negar que no vivimos en la Matrix. O sea, no puedo decir no vivimos en la Matrix. Ujú. No puedo decir que tengo una camiseta puesta. No, porque no tienes certeza. Exacto, no tengo certeza que tengo o sea, si la Matrix existe y todo es un engaño, yo no tengo una camiseta puesta en la tina que me tienen ahí pues los bichos de la Matrix. El cerebro, sí. No la tengo. No. O eso, o una o la otra. Ese es Sí. el principio de cierre, ¿no? Ok. Que es la cuestión de que el país más grande, el más poblado es China, no puede ser India. O una o la otra. Eso Claro. es todo. Ya, pero entonces la gente es que al principio yo había entendido que, por ejemplo, la gente que está en contra de las vacunas y así, eso eran escépticos radicales, entonces no. No, ellos son como subjetivistas o relativistas sobre la verdad. Okay. Desconfianza en la ciencia. Ellos en el curso a mí me parece un salto un poco, pero ellos argumentan que este tipo de escepticismo radical puede lidiar a que la gente tenga creencias más relativas sobre el conocimiento o más desconfianza en las instituciones y en la ciencia y cosas así. Claro, o sea, si uno empieza a pensar que estamos viendo una simulación y así como no tienes certeza o no tienes una camiseta puesta, empiezas a decir, entonces tampoco existen las vacunas. Claro, la verdad empieza a ser un poco más como intangible, como extremadamente flexible, entonces todo empieza a valer, ¿no? Exacto. Pero hay que tener un montón de deshonestidad intelectual para Saltar de una moverse cosa a la por otra. esas aguas, digamos, y además para justificar cuestiones así de teoría de conspiración, y desde que nada es cierto, ¿por qué entonces usted está siguiendo una teoría de conspiración o por qué la está apoyando de manera política? Exacto, completamente. Pues sí. Y bueno, entonces después de mostrar la hipótesis del escepticismo radical, ellos muestran que en realidad no se trata
tanto como una posición, no es tanto una posición como una paradoja. Como al no poder ser cierto ambas, que tengo una camiseta puesta, o sea, cualquier aseveración sobre la vida real, que no puedo negar que no existe la simulación, Ujú. es simplemente una paradoja y no es necesariamente una posición o una posición completa. Es simplemente Pero ¿qué es lo que significa una paradoja? de que hay una contradicción, que esas tres cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo las tres. Ujú. Bueno, y después otra cosa que exploran ellos son como respuestas a esta hipótesis, a esta paradoja, intentos de solución para ver cuál de las dos es cierta. Entonces hacen ejercicios, por ejemplo, exploran de que si el sentido común es una respuesta a eso. Porque, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, pero es que mi sentido común me dice que yo sí tengo la camiseta puesta, entonces yo no vivo en la, En la en la simulación. simulación. Ujú. Lo que pasa es que la paradoja, a pesar de que su sentido común le dicte eso, la paradoja sigue existiendo, ¿no? Entonces Exacto. el sentido común no es una verdadera respuesta sobre la verdad de las No, cosas, ¿no? ningún tipo de percepción nos responde si vivimos o no en una simulación o no. Correcto. Exacto, no es una base epistémica. Ujú. Y otra respuesta que suele ser común es una cuestión de contexto, que hay conceptos que son relativos al contexto, por ejemplo, o proposiciones que son relativas al contexto. Un ejemplo muy común es cuando yo digo yo tengo hambre, y después Pachi me responde yo no tengo hambre. Lo que pasa es que estamos utilizando la palabra yo de manera distinta, porque cuando yo digo yo se refiere a Josué, y cuando Pachi dice yo se refiere a Pachi. Entonces, aunque hayamos dicho lo mismo ambos, Que ambos estamos... dijimos yo tengo hambre. Ajá. Ujú. O uno usted dijo yo no tengo hambre. Bueno, exacto. Dijimos eso que parece contradictorio y los dos dijimos casi lo mismo, pero es contradictorio. Pero ambos pueden ser ciertas porque al decir usted yo se está refiriendo a Apache. Y al Claro. decir yo me refería a mí. Entonces las dos proposiciones son ciertas. ¿Pero eso qué tiene que ver con el escepticismo radical? Bueno, es simplemente que es un contexto, es una proposición que depende del contexto. El contexto era quién lo decía en este caso, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo aquí y ahora, es muy distinto decir aquí, ahora, hoy, en la prehistoria, en África, ¿no? Si lo digo aquí, ahora, en Costa Ajá. Rica, entonces aquí, ahora significa completamente otra cosa. Es Claro, otro pero... ejemplo de una proposición relativa, ¿no? Exacto, pero tú empezaste a hablar de contexto como en respuestas a la Es paradoja. contextual, esa proposición es contextual. Ahora, la paradoja es simplemente que están utilizando, ellos lo que argumentan los contextualistas es que es utilizar el verbo saber o el conocimiento de manera contextual. Porque, por ejemplo, es diferente decir que cuando uno dice sé algo en la vida cotidiana, estoy refiriéndome al contexto de la vida cotidiana. Ujú. En cambio, cuando digo sé algo de manera completamente metafísica, de manera completamente demandante, digamos, que es saber a nivel máximo, entonces ahí es cuando es posible que exista la hipótesis del escepticismo radical, ¿no? Que digamos en una matrix, ¿no? Bueno, o sea, cuando uno digo sé y que cumple con los requisitos de saber que hablamos al principio, ¿no? Ujú. Como que cuando uno dice saber, es que sé que esta hoja está aquí, no estoy demandando tanto conocimiento, no quiero saber todo, nada más que esta hoja está aquí. O sea, es como conocimiento más local, es más contextual. Contextualmente esta hoja está aquí. A pesar de que exista la Matrix y todo esto es una Ah, ilusión. ok, ok. Simplemente más pequeñito, más contextual. Eso es todo, más relativo. Claro, es una respuesta a la paradoja, exacto. Claro, pero eso no quiere decir que No igual me significa parece. que no existe, por Ujú. supuesto. También exploraron una respuesta de otro filósofo famoso que se llama Wittgenstein, que él hacía como una inversión, es bastante raro, él llamaba las certezas bisagras y es simplemente que él lo que decía es que los conocimientos de la vida cotidiana son arracionales, no es que sean irracionales o racionales, simplemente que son arracionales, que no son objeto de escrutinio como otras cosas, ¿no? Como que las cuestiones de lógica y los estudios filosóficos siempre asumen un contexto, ¿no? Y ese contexto es de la vida cotidiana y es arracional, no se puede escudriñar como lo demás, digamos. Entonces usted tiene un montón de asunciones
en su contexto que lo hacen poder razonar. Y más o menos eso es por la razón que lo dice así, porque usted necesita tener una vida cotidiana para empezar a razonar. Si no tuviera una vida cotidiana o un contexto cotidiano, no pudiera empezar a hacer ese tipo de razonamientos. Entonces, como que requiere eso, es como la tela, como el plano cartesiano donde cualquier escudriñamiento tendría que pasar, ¿no? Entonces eso es como más o menos el razonamiento de Wittgenstein. Es bastante raro, pero Ok, sí. ahorita creo que estaba pensando que fue que caí en cuenta algo, ¿no? Que estamos hablando de esto de escepticismo radical, Ujú, porque claro, si yo creo que sé algo, pero existe la posibilidad de que todo sea falso porque vivamos en una simulación, ujú, ¿no? Entonces eso pone en duda lo que yo sé. Es por esto que entiendo que estamos hablando de esto, ¿no? ujú. Que está relacionado. Entonces es como respuestas a esa situación, a pesar de que sí existe, no tengo ninguna certeza para asegurar que no vivimos una simulación. Ujú. Eso no implica que no debamos creer en algunas cosas que se saben por el contexto o por esta otra manera de ver lo que estabas explicando Sí, ahorita, ¿no? sí, sí. Bueno, y lo que queda con esto es comentar un poco sobre qué implicaciones o qué consecuencias tiene el escepticismo en la vida de uno o en el estilo de vida. Y qué responsabilidad o qué nivel cómo afectaría un escepticismo radical o un escepticismo más responsable local sobre la vida de uno y la vida de los otros. Eso es como ya como hablando en temas más prácticos, ¿no? Incluso ellos lo comentan desde un punto de vista, porque bueno, son filósofos, entonces hablan como de la ética que habla Aristóteles. Entonces Aristóteles lo que habla de ética no es solo moral, porque la ética de Aristóteles es de virtudes, y las virtudes no tienen necesariamente consecuencias morales, sino como que tienen consecuencias, qué sé yo, estéticas o, o de, ¿cómo se dice?, de progreso o así, que no necesariamente tienen consecuencias morales, sino es como de gusto, ¿no? Entonces ellos hablan de virtudes intelectuales y o sea, son como herramientas para entrar en este tipo de razonamientos. Incluso Aristóteles, hablan de que Aristóteles, por ejemplo, comenta como las virtudes están siempre en medio de dos vicios, y el ejemplo que dan es el del coraje, y el coraje no está muy relacionado con lo demás, pero es como herramientas que, al ser un curso introductorio de filosofía, ellos como comentan eso como herramienta de cómo enfrentar este tipo de cosas. Y claro, ellos me parece que tienen bastante miedo o bastante están tratando de argumentar o de, o de hacer un poco de propaganda en contra de este escepticismo radical o este relativismo que puede imperar en el zeitgeist común, ¿no? Sí, quizás lo más frecuente es el relativismo, más que el escepticismo radical, ¿no? Ujú, sí, pero claro, lo que pasa es que el escepticismo radical es tan común que es muy similar al nihilismo. Es, ¿Te parece que es muy común el escepticismo radical? Que la gente crea que vivimos en una simulación o algo similar. bueno, por ejemplo, un ejemplo que me viene muy rápido es Rick and Morty, ¿no? Como en Rick and Morty, sobre todo en las temporadas anteriores, en la segunda, tercera, hablan tanto de cómo las cosas no importan porque hay miles de realidades, ¿no? Claro, pero eso, o sea, sí, obviamente eso sucede en ese programa de televisión, pero no es algo que la gente crea frecuentemente. Bueno, pero es muy persuasivo porque resulta que esta triada de elementos de que no se puede negar el escepticismo radical sumado al principio de cierre Ujú. es muy persuasivo que la realidad sea falsa, ¿no? Es muy fácil de ver. Y es fácil de que la gente, que haya como una pendiente resbaladiza y que la gente caiga en relativismos y caiga en subjetivismos y en la creencia de que no existe una realidad objetiva de ningún tipo. Claro, De pero hecho, no al es... principio, cuando comenzamos a comentar, teníamos esa confusión. Usted no me acuerdo qué comentó o qué preguntó, donde usted estaba mostrando que había una... Ah, bueno, con el principio de falibilidad, bueno, de fallo, ¿no? Usted estaba igualando el fallo de la economía, por ejemplo, para obtener las mejores verdades o conocimiento más útil, cómo eso podría interpretarse como subjetivismo y cómo la izquierda y la derecha pareciera que ninguno tiene razón, pero es esta cuestión de que
como que ninguno, me explico, como que se podría confundir con que no hay una verdad. Ok, pero por eso lo que pienso es que lo que es más común es el relativismo que el creer que uno, no, y creo que es mucho más común la gente que cae en el relativismo saltándose el paso del escepticismo radical. Sí. Sí, es posible, no sé, pero sí. Y bueno, y ahí eso era lo que yo tenía para comentar. No sé si Pachi tiene otro comentario. No, bueno, quizás vamos a decir, claro, es algo que está importante de tenerlo siempre presente, ¿no? Uno no se da cuenta, pero en el día a día, a cada rato, se nos presentan oportunidades de ver si uno realmente puede confiar o no. El ejemplo típico es las noticias estas que pasan por WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Para saber si son ciertas o no, y ver la fuente, que son las razones ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Epistémico. Bueno, buenas razones. Buenas razones, tener exacto, para un creer que fundamento sean para creer algo o no. ciertas. Y entonces vale la pena ser un poco escéptico de cualquier cosa que uno le compartan, como indagar cuáles son las razones que están detrás de ese conocimiento. Uh-huh. Sí, me parece como que una conclusión buena del podcast o del curso es eso, ¿qué es ser escéptico? ¿Qué es ser un escéptico responsable? Uh-huh. Y pareciera que ser un escéptico local, ¿no? Exacto. Porque es muy fácil creer que todos los gobiernos o toda la gente del gobierno es malo o que Uh-huh. todo el dinero es malo. Que toda la ciencia es falsa. Es muy fácil generalizar, exacto. Uh-huh. Es muy fácil decir la ciencia, exacto, las ciencias son mentirosos, las vacunas no existen. Ok, está bien. Puede haber algún problema con las vacunas o puede haber un problema con su gobierno o algo así, pero entonces, ¿cuáles son sus bases para creer eso? Uh-huh. ¿Cómo hizo usted para saber esa cuestión y si eso constituye una base o un fundamento suficiente para creer eso? Y esa es la pregunta que hace cualquier persona que en serio quiere saber. Exacto. Y eso es lo que es saber. Hay que investigar sobre su método o su base para saber algo. Y esa es la pregunta. Entonces pareciera que la solución es como ser escéptico, pero tampoco no creer que nada existe. No tanto. No, porque incluso si nada existe, como hablamos en nuestro episodio número 2 de la simulación, hay que continuar la vida normal. Uh-huh, correcto. Porque igual todo es igual. Incluso Sí. si estamos en una simulación, la respuesta es sigue tu vida. Sí, pero ¿por qué? Porque habría que seguir la vida. Si no es cierta. Esa es la pregunta. Por la misma razón que la sigues incluso si no existe la simulación. Todas las... Uh-huh. Por ejemplo, bueno, o como comentábamos al principio, la cuestión de que, ok, nada es cierto, pero entonces lo voy a meter a la cárcel. Exacto. ¿Me Sí, explico? vivimos una simulación, entonces dame todo tu dinero porque el dinero no existe. Igual no ¿Qué? existe, exacto. No, Sí, el porque dinero es vivimos falso, en un entonces- contexto en que actuamos como que sí existe, entonces... Sí, el tiempo es una ilusión humana, entonces espérenme todo el día. Exacto. O sea, no lo llamo Sí, nunca. no, es una locura y nadie estaría contento. Así que mejor actuar como que todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, casi todo, digamos, las cosas más comunes, existen. Pues sí. Pues muchas gracias por escuchar. Por favor, compártanle este episodio a cualquier persona que ustedes crean que les pueda interesar este tema. El curso de Coursera es gratis. Se pueden meter en coursera.org. Ojalá Coursera nos pagara por referenciar a gente a que haga cursos. Coming soon. Sí, exacto. El sueño. Y nada, ya nos siguen en YouTube. Síganos en YouTube porque ahí estamos posteando videos de retos y cosas. Pronto vienen varios videos interesantes. Sí. Listo. Muchísimas gracias. Chao. Bye.